Elvira nos va a hablar sobre perspectivas de futuro y hacia dónde vamos en ESG. Te escuchamos, Elvira. Vale. Gracias por la invitación. Y como decía Esther antes, los que somos más economistas y menos juristas en estas cátedras, no es que estemos desconcertados, yo no estoy desconcertada, pero te planteas las cosas, las analizas y dices, bueno, vamos a hablar de algo un poco diferente. Y gracias a Fernando por recordar aquel debate tan movido que tuvimos, pero es cierto que cuando empezamos con la ley de sociedades de capital, pero sobre todo con el Código de Buen Gobierno, dijimos aquí hasta que no decidamos si se exceptúa expresamente la responsabilidad social corporativa o no en la exposición de motivos no podemos seguir. Y ya cuando decidimos, Manolo, con mucho debate, pero yo creo que un debate muy interesante, y cómo se podía recoger de la manera que Fernando ha dicho que al final se recogió, pues no seguimos para adelante. Yo reconozco que yo presidiría aquello, pero yo me sentaba y me daban un doctorado en Derecho Mercantil todos los viernes y fue una experiencia impagable. Yo voy a cambiar un poco el paso, pero no voy a salir de lo que estamos hablando, porque yo creo que tiene mucho que ver, que son las inversiones en productos financieros que, como se ha dicho antes, de una manera u otra no solo dan rentabilidad financiera o la rentabilidad monetaria para los inversores directamente, sino que dan otro tipo de resultados o de externalidades que pueden apetecer los inversores al margen del resultado del capital. Y voy a echar la vista atrás, porque yo la sensación que tengo después de mi experiencia profesional, es que, como decía la canción, o sea, el término se ha gastado de tanto usarlo. Y ahora usamos sostenibilidad como si fuera un adjetivo que todo el mundo entiende lo que es, pero que no lo sabe bien. Es como si dijimos que mi traje es verde. Bueno, es verde porque es una convención. En castellano esto se llama verde. Pero ¿qué es la sostenibilidad? Antes Lourdes decía que estaban mal definidos los productos. Entonces hay que echar un poquito la vista atrás, me vais a perdonar, para ver esa evolución que ha tenido en el mundo lo que llamamos sostenibilidad. El término de desarrollo sostenible se acuña en la ONU en el año 87. Después de bastante tiempo de estudio, y se define, que a mí me parece una buena definición, como que se quieren satisfacer o se deben de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer, así lo define, la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Yo creo que eso como que se ha olvidado. Al final, en lo que pensamos es en el término, en que le pongo un sello, en que hago el greenwashing o como quieras llamarlo. El concepto evoluciona y se debate en las diferentes conferencias de las Naciones Unidas y culmina, vamos a decir que culmina, cada 10 años, como decía Fernando, esto se revisa, con la aprobación en la Asamblea General de lo que se ha llamado la Agenda 2030. Los 3 pilares que tenía el desarrollo sostenible, perdón, porque yo, quien me haya oído alguna vez sabe que soy bastante de andar por casa, yo los definía como, no se llama trípode, como una banqueta de ordeñar. Tenía el pilar económico, el pilar social y el pilar medioambiental. Si tú coges un trípode o una banqueta y le cortas medio pata, la banqueta no sirve para lo que tiene que servir. Entonces, ese era el concepto de desarrollo sostenible. Cuando en la Agenda 2030, año 2015, previamente en el 2010 se habían fijado los objetivos del milenio, para 2015 se empiezan a ampliar o se intentan definir los objetivos, bajo mi punto de vista, es cuando de alguna manera, por querer extender demasiado, y también se ha dicho aquí, es cuando la historia empieza a estropearse, ¿no? Dice, tiene 17 objetivos, 3 pilares, el crecimiento económico, el medio ambiente y la justicia social. Los países que toman el acuerdo
tienen claro que estos objetivos tan amplios no se pueden alcanzar sin la colaboración que dicen público-privada. En el año 2010 ya se hablaba, de ahí el invento, perdón, pero bueno, es Román Paladino, de toda esta serie de herramientas e instrumentos para que a la iniciativa privada, y cuando hablo de herramientas e instrumentos también voy a hablar de qué herramientas se han utilizado, que algunas son, en fin, pues no sé, podrían ser criticables para alcanzar esos objetivos, porque lo que tenían claro los países, y si no iban a recibir votos en contra, es que el mundo no se iba a arreglar con los presupuestos públicos, por mucho que los países en vías de desarrollo quisieran ayuda al desarrollo que saliera de los presupuestos públicos de los países más ricos, sino que la inversión privada se tenía que liar con ellos. Yo he estado pensando un poquito, normalmente pienso, dices, indudablemente se ha producido un cambio social, es decir, y antes se veía y daba los datos Esther, hay un cambio, al haber el cambio social, hay un cambio en la demanda, que es el que hace que en la última década la inversión financieramente responsable evolucione desde una tendencia emergente, como en los últimos 10 años, a ser lo que dicen ahora que es un pilar fundamental en los mercados financieros a nivel global, que es la oferta. Pero luego al final opinaré de cómo veo yo el futuro de esto. Pero esto, como decía, no es una cuestión de denominación solo, sino de cumplimiento de objetivos, de transparencia. Hablamos de transparencia, que se sepa qué es lo que está pasando con esta ingente cantidad de fondos que se pretende, privados, que vayan allí, y de convencer y garantizar a la demanda, porque si no garantizas a la demanda sus objetivos, pues la oferta ya puede ser oferta que no. Y los cambios sociales tienen siempre, ¿qué diría yo?, una mezcla. La palabra espontaneidad, quiero añadirle ilustrada o no, o sea, si viene de educación, quién es el que impulsa desde el primer momento, pero también una buena dosis de política. Y aquí me voy a quedar en el buen sentido. Los poderes públicos, porque si no, se orientan para conseguir un bien que piensan que es un bien social generalmente aceptable, la buena política. ¿Y qué herramientas utilizan? Y ahí es donde a lo mejor tenemos los problemas. ¿Utilizan la regulación? ¿Utilizan la discriminación positiva? Yo solo contrato con las empresas que reciclen, no, yo lo he hecho. O sea, cuando en otra vida mía tuve que hacer carreteras, pues tenía un puntito aquel que me usaba el firme reciclado. Bueno, con impulsos fiscales o de otro tipo y clarificando conceptos. Y aquí, yo creo que empiezan los problemas. Y es esto lo que hemos vivido en Europa en estos últimos años, porque además, como decía Fernando, aquí lo curioso es que Europa era Europa con los griegos y los romanos, pero Europa ahora es una parte pequeña del mundo que no solo tienes que mirar hacia el otro lado del Atlántico, es que como mires hacia Oriente o te saltes a los Estados Unidos de Norteamérica o a lo que es todo el continente americano, o solamente con que pienses en África, pues no somos el ombligo del mundo. Pero con perdón nos lo hemos creído. Y nos lo hemos creído con otro problema que estamos viendo en Europa, permitidme que me meta un poquitín en política, en donde más encima hemos perdido el liderazgo, porque si fuéramos los líderes y siguiéramos siendo los líderes, arrastraríamos en un concepto, nos equivocaríamos o no, y a lo mejor pedíamos el liderazgo por equivocarnos, pero no. Hemos sido nosotros, dentro de nosotros mismos, los que hemos confeccionado este sistema, al que se le ha añadido además un problema medioambiental que no computábamos, que empezábamos a computar, pero que no computábamos, que es el del cambio climático, que ha sido muy debatido, ha sido discutido y ha sido como
como un paraguas o una tienda de campaña que lo ha recogido todo y que de alguna manera ha arrastrado a todos los objetivos que nos estamos planteando. Pero claro, esto no es algo abstracto, esto tiene un impacto económico fortísimo, y el impacto económico, por mucho que nos empeñemos, tiene un impacto directo en lo social. Si no se crece, no vamos a poder mejorar las circunstancias de las personas. Y la teoría del crecimiento es la última pamema que se han inventado toreros de salón, metidos en despachos, que seguramente son economistas como yo. Pero, decía, o sea, y al final es que no es oro todo lo que reluce, lo que hemos ido diciendo, que conste que todo esto lo tengo apuntado, o sea, esto está aquí a mano. Los problemas se plantean cuando nos acercamos a la realidad y la analizamos con una dosis suficiente de ¿qué? De una palabra que ahora está más de moda entre los auditores, que en mi época antigua no la usábamos, que es el escepticismo. Te tienes que acercar a la realidad con escepticismo y ver si el resultado conseguido es por una parte real, es decir, que has conseguido, y por otra parte equilibrado, porque si tú desequilibras el trípode, más pronto que tarde se te va a ir toda la estructura al garete. Y además, me parece que lo ha dicho Lourdes, si el enfrentamiento de la visión a corto plazo de la realidad inmediata, de la rentabilidad inmediata, y la del largo plazo de la que hablábamos al principio como desarrollo sostenible, acaba consiguiendo lo buscado. Porque vuelvo a decir, y eso los que somos más mayores podemos tener la experiencia, cómo se deteriore la actividad económica, la actividad, o los derechos sociales van detrás, pero como pegados con loctite. ¿Por qué? Porque no te llega, porque al final el estado de bienestar que nos hemos dado, que tiene mucho que ver con los derechos sociales, que ahora queremos implantar con otros, necesita financiación. Y la financiación no sale de endeudarte indefinidamente con no se sabe quién, sale del crecimiento. Y si tú abandonas la idea del crecimiento, no los encuentras. Sí, en eso que tenemos que ver real y equilibrado, si los mecanismos de promoción pública y discriminación positiva han sido los adecuados. Por ejemplo, aquí ha sido una constante la denuncia del exceso de regulación. Pero además no es de esta mesa, es que lo dijo el informe Draghi de anteayer, y el segundo ómnibus o como le llamen, de la Comisión Europea, que lo anunciaron el 20 y tantos de febrero, es decir, hace 3 semanas, una de las partidas era ver qué hacen con la regulación europea, porque dice un refrán, lo mejor es enemigo de lo bueno, y yo que pertenezco, yo soy interventora de Hacienda, a un cuerpo controlador, sé de sobra que el control infinito total es asintótico, no lo puedes pagar y además no lo consigues. Si además nos tenemos que plantear, y esto también se ha dicho aquí, si el objetivo se ha calculado bien y realmente consigue eso que decía desarrollo sostenible. Y si la orientación es equilibrada, y hay veces que parece que no es equilibrada. Y además, unas veces tiene uno la sensación que se pierde el objetivo. La regulación ha ido muy encaminada en buena parte, aparte de la regulación punitiva, que no sé cómo se va a llevar a cabo. Lo único que pasa es que quien tiene que tomar la decisión tiene un riesgo judicial infinito, que además te va a juzgar un juez que no sabe nada de lo que está juzgando. Es verdad, porque no están especializados en este tipo de litigios, pues sí, tú puedes equilibrar lo que estás haciendo, porque ¿qué es lo que pretendes conseguir? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué herramientas son las que estás utilizando? Porque
cuando en los análisis, y no se ha hecho, no se incluyen los efectos colaterales, que luego se lo pedimos a los productos ESG y al análisis de riesgos que entra también en la buena gobernanza. Oiga, usted cada vez que tome una decisión, mire los efectos colaterales. Y yo echo mucho de menos en la regulación y en las decisiones que nos paremos alguna vez a analizar qué efectos colaterales puede tener sobre aquellos a los que les estamos regulando la actividad, como decía Fernando, porque a lo mejor lo que se consigue es lo contrario de lo que se estaba buscando, que es, 10 años después, la situación en la que estamos, que no se le oculta a nadie. El efecto péndulo, yo que soy del campo de control, lo que era, es bien conocido. La reacción al pensamiento único, solo Agenda Verde o Pacto Verde, como se llama, o Agenda 2030, la estamos viendo, como Biblia inamovible, con que se reacciona con el negacionismo, que es otro pensamiento único y que no nos lleva a ninguna parte, pero es la teoría de la acción y la reacción, y a eso tenemos que tener en cuenta. Y además, y yo ya estoy terminando, la realidad es terca. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues estamos viviendo de todo, o sea, y cosas que no hubiéramos podido sospechar. Desde que tuvimos la COVID, ayer o anteayer leí que decía un laboratorio alemán o algún análisis alemán importante, que el COVID se lo inventaron de verdad en un laboratorio en Wuhan, es decir, por jugar con lo que no se debe. Pero desde una pandemia mundial que nos encerró en casa como si estuviéramos en la Edad Media, hasta unas vacunas que tardaron un año en ponerse en marcha gracias a la tecnología, a una guerra en nuestras fronteras, a un presidente americano que dice al que sea woke, pero lo que significa es a la empresa que siga la directiva de diligencia debida, yo la tacho así y no va a contratar con ningún americano, pues nos encontramos con otro tipo de necesidades. Otro tipo de necesidades que van a competir de alguna manera, por mucho que nos empeñemos en barnizarlas de verde, con las necesidades que nos plantea lo que llamamos ESG, y las estamos viendo. Las inversiones en defensa. Ya en la taxonomía se cargaron lo de las nucleares porque o metías carbón o no generabas electricidad. Algunos países volveremos a lo nuclear, espero, en un plazo breve. Las inversiones en defensa, o hace poco sacó la Unión Europea la importancia de potenciar o priorizar las inversiones en infraestructuras básicas, que no esas de las inversiones de impacto. Ahora, como no está Lourdes, no me puedo decir nada. Inversiones básicas que a lo mejor nos encontramos pasado mañana en fondos que llevan detrás inversiones de defensa, que llevan detrás infraestructuras básicas que nos hacen pensar que se van a cambiar enfoques o que se van a cambiar contenidos. Y en este sentido hay que entender, como decía el informe Draghi, y sobre todo los últimos pasos de la Comisión, porque Europa no se puede quedar detrás. Y eso se empezó a pensar antes de que entrara poniéndonos aranceles Estados Unidos. Pero aún antes te dabas cuenta, y lo veías sobre todo con el Oriente Lejano, vamos a decirlo así, como se decía en mi época, que Europa no es competitiva, que se ha quedado sin fábricas de coches, que está perdiendo la industria, que de qué va a vivir en un futuro, y encima no ha sido capaz de engancharle al carro de las nuevas tecnologías y de ahí lo que cambio. En fin, ya concluyo, el futuro. Yo creo que la responsabilidad social, el respeto por el medio ambiente, el ir contra el consumo excesivo, del usar y tirar, y en fin, esta vida de nuevos ricos, como si fuera justo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la que movió el mundo, ha venido para quedarse. Pero que las inversiones financieramente responsables, que han subido tanto en los últimos tiempos, van a permanecer, pero yo creo que el ritmo no va a ser el mismo ritmo de crecimiento. ¿Y eso por qué? Porque su substrato, que es las empresas, porque claro, la inversión financiera no es nada si no tiene detrás el soporte,
pues estos paradigmas que se han marcado, o los tiene que cambiar o los van a cambiar. Y luego ya entramos en debate de lo que queráis. Gracias. Muchas gracias.